Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de nuestra escuela dominical de la iglesia Bíblica Bautista Macul. Seguimos con las lecciones del paréntesis de las 7 trompetas. Hoy 23 de julio de 2023. Vamos a partir ya con esta lección, así que vamos a orar para empezar. Amado Padre, voy en oración a usted, Señor, dándole gracias por este momento, Señor, por esta lección que vamos a tener en este momento. Sea usted con nosotros, Señor, guiándonos, dándonos su entendimiento, Señor, disponiendo nuestros corazones para esta lección. Gracias por este momento, que sea todo para honra y gloria suya, mi Dios, para los hermanos que estén viendo esta lección y para mí también. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos con la lección. Estamos estudiando el paréntesis de las 7 trompetas, ya estudiamos capítulo 10, entramos en el 11 y vimos la lección anterior acerca de la misión de los dos testigos y hablamos específicamente en el lugar donde hacen su trabajo, donde profetizan, en el lugar donde profetizan, que es Jerusalén, que fue lo que estuvimos estudiando. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que le llamamos el lapso de la profecía, que es el tiempo, que eso lo hemos igual estado hablando hace mucho rato, pero es parte de lo que está en los versículos 2 y 3 de este capítulo 11. Y vamos a conocer quiénes son las personas que serían estos dos testigos. Y hoy vamos a desarrollar solo uno, el punto de que uno de los testigos es Elías. Entonces, dado esa introducción a nuestro estudio, recordar, como siempre, que estamos estudiando la gran tribulación, este periodo de 3 años y medio posteriores a una primera parte de estos 7 años que dura la tribulación. Y estamos estudiando todos estos capítulos que hemos estado viendo, tienen relación con esta parte de los eventos por venir, que terminan con la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahí terminan. Y hemos estado estudiando en una primera instancia los sellos, que son relatos de lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Así también fueron nuestro estudio de las trompetas. También tiene relación con todo lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Estudiamos el paréntesis de los sellos. También tenía relación con la gran tribulación en ese tiempo. Y ahora estamos estudiando el paréntesis de las trompetas, donde también hemos encontrado en capítulo 10 esta escena del ángel con el libro, que ya la estudiamos. Y ahora estamos en los dos testigos, capítulo 11. Capítulo 11 está ocurriendo en lo largo de los 7 años. Perdón, de los 3 años y medio de la gran tribulación. Es ahí donde está ocurriendo este acto. Ahí están apareciendo los dos testigos y su trabajo lo hacen por 1260 días. Como vamos a leer nuevamente. Bueno, todo esto ya lo vimos en el capítulo 10, estudiamos el capítulo 11, esto lo vimos con más detalle en la iglesia, en la lección anterior, y hoy vamos a hablar de el lapso de la profecía. Vamos a leer nuevamente el capítulo 11, los primeros 3 versículos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces tenemos acá que estudiamos anteriormente, ya vimos que ellos profetizan en Jerusalén
el templo, el altar, los sacrificios que va a hacer este anticristo. Eso lo vimos en la anterior lección. Y ahora nos queda un pedacito que se llama esto de cuánto va a durar y por qué decimos los 1260 días. Lo hemos dicho hace rato ya. Bueno, porque también hemos estado leyendo o visitando este pasaje. Versículo 3 de Apocalipsis 11 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces, en concreto, estos 2 testigos predican en Jerusalén por 1260 días. Entonces, durante toda la gran tribulación ellos van a estar profetizando. Entonces no va a haber excusa para nadie de cuando el Señor venga, de que por qué siguieron al anticristo. Porque ellos, estos 2 testigos, tienen esta tarea, esta misión de profetizar. Entonces van a estar hablando. ¿Y qué van a estar hablando? Van a estar hablando que el que está sentado ahí no es el que tiene que estar sentado ahí. Entonces, el quien está en el trono en este momento es el anticristo. Y se está comportando como si fuera el Cristo. Recordemos, revisitemos el pasaje de segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, 3. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, un hombre que está sentado ahí, haciéndose pasar por Dios. Incluso, como dice acá, hace cosas, hace milagros, hace cultos, hace todos estos sacrificios, haciéndose pasar por Dios, pero no lo es. Haciéndose pasar como que lo que hace él es de Dios, pero no lo es. Entonces estos 2 testigos están ahí testificando en realidad que él no es Dios, o que él no es de Dios, y que no es el Cristo, y que no es el Mesías. Entonces estos testigos que van a gozar de protección sobrenatural, como lo vamos a ir viendo en nuestro estudio, están ahí profetizando algo en contra de él, en un escenario que vimos que está lleno de sacrificios humanos, a quien no adora a la bestia y todo eso. Ellos están ahí. Entonces, el anticristo no los va a poder tocar hasta que pasen los días de los que deben profetizar, porque está escrito aquí: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Dice ahí. Bueno, no vamos a entrar en el detalle del vestido de silicio en esta lección, pero la ilustración, la figura o el cuadro de estar vestido de silicio es el luto, es la tristeza. Recordemos que cuando estudiamos a Esther, Mardoqueo se viste de la misma manera cuando sabe que Amán hizo lo que hizo con el rey para confabular y matarlo a él y matar a todos los judíos que estaban en aquel lugar. Y se vistió de silicio. Es como esa expresión, es una costumbre también que tenían aquí el pueblo hebreo. Pues no voy a entrar en ese detalle en esta ocasión, pero están profetizando algo que es muy duro. Obviamente ellos están viendo ahí una abominación desoladora, como lo estuvimos viendo en la clase anterior. Y es por eso esa vestimenta también. Entonces estos 2 testigos están aquí profetizando en contra del que está sentado ahí. Y él los está escuchando. Y él no puede hacer nada hasta que el límite que le dio Dios. ¿Ok? Entonces, eso se trata del lapso. Porque ese era el propósito, hablar del lapso del cual ellos van a profetizar. Lo hemos estado diciendo desde hace rato. Ellos van a estar por toda la gran tribulación profetizando. En todo ese periodo.
Entonces vamos al capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 4. Voy a leer del 4 al 6. Y vamos a ir poco a poco. Estos testigos, versículo 4, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces aquí, lo primero que vemos, versículo 4, dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Desarrollemos la primera frase. Dice, son los 2 olivos. También dice, y los 2 candeleros, versículo 4, pero los 2 olivos. Hay 2 olivos explícitos indicados en el libro de Zacarías. Vamos a Zacarías 4. Zacarías 4. Zacarías 4 del 1 al 3. Aquí ya estoy, se me pegó aquí. Zacarías capítulo 4. Tengo pegadas las hojas. Ya, 4, versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. 2 olivos. Y versículo 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En sentido histórico del libro de Zacarías, en sentido histórico, en aplicación histórica, los ungidos son en este tiempo Zorobabel, que era un líder civil, un líder innato que tuvo el pueblo de Israel, uno de los quienes construyó el templo, o la reconstrucción del templo, y Josué, un líder religioso, un sacerdote que está muy de la mano con Zorobabel. Entonces, en ese tiempo de Zacarías, si se interpreta históricamente. Sin embargo, vamos a ver que doctrinalmente estos ungidos tienen relación con los 2 testigos de Apocalipsis 11 y no con un hecho histórico de lo que está ocurriendo acá, porque esto tiene un sentido más profético que histórico. Entonces, para entrar en detalle de Zorobabel y Josué, veamos algunos pasajes. Ellos aparecen en el libro de Esdras en primer lugar. Para algunos estos temas son muy interesantes, para otros no, pero son importantes en sí considerarlos siempre. No saltarse todo esto. Y es muy importante considerar tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento para los estudios, porque la Biblia se compara con la Biblia. Entonces estamos viendo que aquí hay un contexto histórico donde
Zacarías escribe estos dos olivos, que en conclusión le responde son los ungidos. Esdras, capítulo 2. Solo vamos a ver un poco de genealogía para saber de dónde vienen. Esdras 2. Esdras 2. 1 y 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Zaharías, Realías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Viene un rato de hijos. Y aquí aparece este Zorobabel, que fue uno de los cuales vinieron con los que vinieron con él. Él era un líder. El versículo 3, capítulo 3 del mismo Esdras 3:2 dice: Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces este Zorobabel fue parte de edificar el altar de Dios nuevamente en el pueblo de Israel. Tanto en Mateo como en Lucas aparece este Zorobabel en la genealogía de Jesús. Pero ese no lo vamos a desarrollar ahora. Pero sí aparece. Es parte de una persona que existió. Por eso estamos yendo al hecho histórico de que, si bien en ese tiempo de Zacarías podrían ser ellos, Zorobabel, y ahora vamos a ver Ageo, donde sale Josué, pero no lo son. No lo son los de Apocalipsis 11. Esos dos testigos de Apocalipsis 11 que escribe Juan en la Revelación son esos ungidos. Y después vamos a ir viendo con la misma Biblia el por qué serían ellos. Y por qué vamos a desarrollar hoy que uno es Elías. Vamos al libro de Ageo. Ageo 1:1. Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces, en el tiempo, uno de los dos testigos es un líder, vamos a ir desarrollando, y otro es un líder religioso. Y en esta época de Zacarías, donde se describen los dos olivos, podríamos decir, esos ungidos pueden ser ellos. Pero no lo son. Doctrinalmente son los dos testigos de Apocalipsis 11. Y que ahora vamos a desarrollar quiénes son. O sea, los ungidos no son personas que hayan aparecido antes aquí. Necesariamente. Estos personajes que estoy nombrando ahora son los que vamos a ver ahora. Y respecto a los dos candeleros, tampoco puede ser ese candelabro todo de oro que leímos en Zacarías. Ese candelabro todo de oro representa otra cosa, representa al pueblo de Israel. Ese candelabro todo de oro. Entonces puede ser que se llamen los dos candeleros, ya que serían casi la única luz que alumbra Israel en ese tiempo, en la gran tribulación. Si nos vamos ya al libro de Mateo, capítulo 5, Mateo 5:14. Mateo 5:14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La palabra de Dios, esta profetización que van a hacer los dos testigos, son la luz en ese momento. Pues aquí, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, este candelero, que cada olivo al mismo tiempo es un candelero, porque es, en teoría, es la única luz, casi la única luz que está alumbrando a Israel en el mundo y al mundo en la gran tribulación. Vamos a leer también que estos dos testigos en la práctica son como Juan el Bautista. El libro de Juan, capítulo 5, Juan 5:35. Juan 5:35 dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Este Juan el Bautista fue luz en ese tiempo. Entonces son como con esa misión la que tendrán, muy similar a la que hizo Juan el Bautista antes de la primera venida, o antes de que iniciase el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Entonces, la palabra en los dos candeleros de Dios pareciese ser que se refiere a su trabajo, al ministerio que van a ejecutar en ese tiempo. Así que los dos olivos son los ungidos, que dice Zacarías, doctrinalmente. Y los dos candeleros, no tenemos a ciencia exacta que realmente se refiere, porque no puede ser ese candelabro, pero sí tenemos como una aplicación más personal o práctica de que estos dos candeleros pareciese que tiene relación con que estos dos olivos ungidos, su obra va a ser luz. Por eso al mismo tiempo que ser los dos olivos son candeleros, transportan la luz. Entonces, y uno de estos testigos es Elías. Eso es lo que vamos a leer a continuación. Versículo 5 de Apocalipsis 11. Vamos a leer 5 y 6, pero el 6 no todo se refiere necesariamente a Elías. Pero dice: Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces, de su boca, dice el versículo 5, sale fuego. Sale fuego porque tienen esta potestad de mandar que descienda fuego del cielo para matar a quien quiera. Si sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño debe morir de la misma manera. O sea, tienen poder para destruir y defenderse en la práctica. Uno de los que tuvo poder para hacer eso es Elías, precisamente. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice: Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y sus 50.
Entonces ese poder de fuego del cielo y de que por su sola voz eso ocurriera, la tiene Elías. Entonces, ¿es Elías uno de los dos olivos de los tiempos de... Elías fue uno de los profetas de los tiempos de apostasía antes de la cautividad del pueblo de Israel. Y acá va a ser uno de los que va a profetizar también. Por lo que estamos desarrollando poco a poco. Elías tiene esta particularidad, este poder. Lo tuvo. Los testigos también tienen poder, dice ahí, para cerrar el cielo. Vimos el pasaje de Apocalipsis. El primer libro de Reyes, versículo 17. 1:17. Primer libro de Reyes 1:17. Dice: Primer libro de Reyes 1:17. Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Debe estar invertido este versículo, debe ser 17:1, no 1:17. Es primer libro de Reyes 17:1. Ese sí. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces todos los testigos tienen poder para cerrar el cielo, y Elías tuvo con su sola presencia ese poder dado por Dios, de que no hubo lluvia ni rocío en esos años, a causa de esta palabra. Entonces, tenemos que los dos testigos tienen poder para cerrar el cielo. Sale fuego de su boca. Y Elías, en parte, cumple con estas dos características que llevamos hasta el momento. Tenemos también pasajes en el Nuevo Testamento. Lucas 4:25. Lucas 4:25 dice: Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Eso nos referimos del cielo cerrado, que no hubo lluvia, lo que vimos recién en el primer libro de Reyes. Y en Santiago 5:17 también relata algo de lo mismo. Santiago 5:17, vamos a buscar. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo mismo de Lucas, lo mismo de primer libro de Reyes. Entonces los testigos tienen poder para cerrar el cielo, y uno de ellos, quien tuvo ese poder, fue Elías. Elías viene antes de la venida gloriosa de Cristo. Es algo que ya está escrito en Malaquías 4:5. Eso es un antecedente que ya tenemos y que los judíos la tenían muy clara. Por ahí, pastor en la iglesia también predicó acerca de Elías un tiempo atrás. Los religiosos de la época siempre preguntaban ese tipo de cosas, así que la tienen muy, muy, muy clarita. Algo que sabe muy bien, en Malaquías 4:5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que los judíos en general, los estudiosos judíos, tienen esto muy claro. Elías vendrá antes del día de Jehová grande y terrible. Los discípulos sabían algo también de este regreso de Elías. Veamos Mateo 17. Mateo 17, versículo 10. Dice: Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Citando Malaquías, los escribas. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos, versículo 13, comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cito: los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Los escribas decían que Elías vendría. Los discípulos le preguntan esto a Jesús. Le preguntaron directamente a Juan el Bautista, estos religiosos. Si vamos al libro de Juan 1. Juan 1. Aquí le estoy dejando dando bote de que Jesús dijo que ya vino Elías. Pero ahora vamos a desarrollar ese punto para ir a nuestro último punto de esta clase. Juan 1, 19 al 21 dice: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues eres tú, Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Entonces Juan el Bautista dijo que él no era Elías. ¿Estaríamos enfrente a alguna disyuntiva, algún problema? Jesús dijo que ya vino Elías. Los discípulos entendieron que era Juan el Bautista. Los religiosos, cuando le preguntaron a Juan, Juan dijo que él no era. ¿Dónde está la solución a este tema? En la misma Biblia. Recuerden que tenemos que ir la escritura con la escritura, comparando la Biblia con la Biblia. Encontramos este pasaje en Lucas 1:13. Lucas 1:13 dice: Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, ni será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces esta misión que dice Malaquías es el poder de Elías, y va a venir Juan. Entonces Juan no era Elías. Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías en esta primera venida del Señor.
Mateo 11, 13. Dios estaba dispuesto a aceptarlo a él como cumplimiento de la profecía de Malaquías. Mateo 11. Pero ya sabemos lo que pasó, no lo aceptaron. Mateo 11, 13, 14. Capítulo 11, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, a él es aquel Elías que había de venir. Ahí está la respuesta de Jesús. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí. No hay más profetas hasta él, ¿eh? Otro punto. Y si queréis recibirlo, a él es aquel Elías. Él es aquel Elías. No es Elías. Él es aquel Elías que había de venir. Entonces Dios estaba dispuesto a aceptarlo. Pero la condición era, como dice Jesús aquí, querer recibirlo. Y no lo recibieron. No lo recibieron. Ni a él, como dice, hicieron lo que quisieron, dice Jesús en el pasaje que leímos anteriormente. No lo recibieron y además a Cristo recibieron. Entonces, por lo tanto, todavía estamos esperando el cumplimiento de Malaquías 4, el versículo 5 y 6. Entonces, en Apocalipsis 11, Elías vendrá tal como Dios prometió como uno de los dos testigos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta lección de ahora. Vamos a seguir en la próxima clase desarrollando dos puntitos más que nos quedan para una cuarta clase. Después siguen más del paréntesis. No, yo no voy a terminar con el paréntesis de las 7 trompetas. Nos queda desarrollar el siguiente testigo es Moisés. Después vamos a hacer una comparación entre Elías, Moisés y Cristo. Muy interesante. Pero hasta aquí, para no complicarnos tanto, vamos a dejar esta lección. Así que muchas gracias, hermanos, por acompañarme en esta clase. Oremos para darle gracias al Señor por todo esto que nos da. Gracias, Señor. Le doy en esta oración, mi Dios, para que enaltecemos su nombre, Señor. Gracias por su palabra, porque es clara, nunca hay contradicciones, Señor. Usted nos dejó muy claro todo lo que ha de venir y esperamos su venida, ansiamos su venida, mi Dios. Queremos estar con usted, Señor. Sea con nosotros también esta semana, protegiéndonos, cuidando a los hermanos que están enfermos, a quienes han perdido un familiar, Señor. Dele consuelo, Señor. Esté con nosotros, Señor, como su iglesia, Señor. Ayúdenos a perfeccionarnos. Somos imperfectos, Señor, y ayúdenos a mejorar cada día, esperando su venida de la mejor forma. Gracias por todo, mi Dios, por esta clase, sobre todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Un abrazo gigante y que tengan muy buena semana. Nos vemos la próxima.